se nos da cuenta del anuncio de su renuncia a la presidencia de México. Y bueno, pues seguiremos de cerca lo que venga a raíz de la investigación que solicita en términos jurídicos de si hay o no conflicto de interés, pues por haber estado 4 años en Iberdrola. 4 años en Iberdrola. Cuando entró a Los Pinos ya llevaba 4 años de ser consejero externo de Iberdrola. Ahí se mantuvo un año más o menos hasta que renunció entre ayer y hoy, que es lo que le hemos informado esta mañana. A raíz del seguimiento del caso Ramírez Estabros, como decíamos, mencionamos otros asuntos para hablar del tema de conflicto de interés en nuestro país. Estamos hablando de que México está atravesando un momento muy delicado, está atravesando una situación con muchos desafíos porque vamos a entrar en una dinámica donde grandes negocios, grandes poderes nacionales, pero sobre todo internacionales, pues estarán aquí en una situación donde la transparencia y las herramientas contra la corrupción son fundamentales. Debe ser la exigencia principal de los mexicanos y las mexicanas que el gobierno mexicano que impulsó una apertura de este tamaño esté a la altura precisamente de lo que significa pues abrirse de par en par para los grandes negocios y lo que eventualmente, si la planeación gubernamental prospera, vendrán a nuestro país en corto plazo y mediano plazo y los plazos que correspondan. Por eso la divisa de la transparencia es una condición sine qua non para lo que hoy es la exigencia social. Y no hay que darle muchas vueltas. Cada caso, cada situación, cada elemento que levante suspicacia de que pudiera el interés particular privado colocarse por encima del interés de todos los demás, del interés general, es un asunto que debe tener toda nuestra atención. Debe haber una pulcritud, debe haber una exigencia de pulcritud en el ejercicio de gobierno, en los reguladores, en los que van a asignar y a dar a conocer las licitaciones, las reglas del juego, el quién gana qué, el cómo se reparte este pastel petrolero y energético en México. La divisa de la transparencia y de la anticorrupción debe ser nuestra exigencia principal. Por eso cada asunto que nos vaya arrojando dudas o suspicacia merece toda nuestra atención y el gobierno está obligado a atender cada elemento de inquietud que genere tal o cual circunstancia. Acabamos de hablar del caso Ramírez Estabros, en donde sí que nos brinca que alguien que haya estado 4 años como consejero de Iberdrola haya sido hasta ayer y hoy pues funcionario del staff de la Presidencia de México. Ya quedó este caso expuesto ampliamente. Ayer que hablábamos del asunto, decíamos que Reporte Índigo y la colega Penilei Ramírez publicaron un texto sobre Luis Telles. El conflicto de Telles es el texto en cuestión y este reportaje ayer decía: la ley es clara, no debe haber conflicto de intereses en el Fondo Mexicano del Petróleo. Sin embargo, Luis Telles fue propuesto para el comité técnico, aunque es miembro activo del Consejo de Sempra Energy. No digo más porque ya ayer hablamos ampliamente del contenido de esta investigación de Penilei. Solo le digo que a raíz de nuestros comentarios sobre el tema de conflictos de interés en México, es que recibimos esta carta que nos envía el hoy presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y propuesto miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. No doy muchas vueltas, la leeré íntegra para que usted conozca los planteamientos que hace Luis Telles, en donde afirma que no hay tal conflicto de interés, que no hay ninguna cosa que le impida ser postulado como ha sido postulado como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo. Y dice lo siguiente: estimada Carmen, como sabes, el titular del Poder Ejecutivo Federal me ha distinguido al proponerme para ser miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, lo que me honra por la confianza que ello representa y por lo que significaría en mi carrera seguir sirviendo a nuestro país en esta posición.
Para tu conocimiento y del amplio público que escucha tu programa, declaro terminantemente que no tengo ningún conflicto de interés en aceptar esta propuesta, ni para ser designado si el Senado de la República tiene a bien aprobarlo por el hecho de ser miembro del Consejo de Administración de Sempra Energy. Esta empresa, con domicilio en San Diego, California, se dedica a la generación, transmisión y distribución de electricidad y gas, y no realiza ninguna de las actividades a las que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución, es decir, exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, por lo que no puede haber conflicto de interés. Por su parte, el fondo tendrá como fin recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el mismo párrafo del artículo 27. El fondo, dice en su carta Luis Telles, el fondo es un fideicomiso público del Estado constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como fideicomitente en el Banco de México como institución fiduciaria. Contará como órgano de administración con un comité técnico integrado por 7 miembros, los secretarios de Hacienda y Crédito Público y Energía, el gobernador del Banco de México y 4 miembros independientes. El comité tendrá como una de sus principales atribuciones, además de otras de carácter administrativo, determinar con el voto favorable de por lo menos 5 de sus miembros lo siguiente. 1. La política de inversión en activos financieros que el fiduciario deberá observar en las decisiones de inversión individual que le corresponde tomar respecto del ahorro de largo plazo. 2. La estrategia de administración de riesgos que el fiduciario deberá observar en relación con las respectivas inversiones. 3. En esta lista de atribuciones que enlista Luis Telles, de lo que va a hacer este comité del Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Qué va a hacer también? Va a ser las reglas de operación que regirán el funcionamiento del comité. 4. El nombramiento del coordinador ejecutivo a propuesta del gobernador del Banco de México. Y 5. La aprobación a propuesta del coordinador ejecutivo del plan de trabajo, el informe anual y la propuesta anual de gasto de operación para cumplir el fin del fondo. Destaco, déjame hacer el paréntesis aquí, el primer punto que es este fondo mexicano, este comité que forma parte del Fondo Mexicano del Petróleo, tendrá como una de sus principales atribuciones determinar la política de inversión en activos financieros que el fiduciario deberá observar en las decisiones de inversión individual que le corresponde tomar respecto del ahorro a largo plazo. Es una tarea fundamental, sin la menor duda. Cierro mi comentario y continúo la lectura íntegra de lo que nos envía Luis Telles sobre el asunto. Conviene aclarar que el fondo no tiene atribuciones para el otorgamiento de contratos ni asignaciones. Por todo ello, definitivamente no me ubico en el supuesto de conflicto de interés que señala el artículo 10 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Como es de conocimiento público, tengo la experiencia requerida por la ley en el campo de atribuciones o de las atribuciones del Comité Técnico del Fondo, que se refieren principalmente a aspectos financieros y administrativos, lo que tampoco me ubicaría en un escenario de conflicto de interés por mis demás actividades profesionales en el caso de que llegara a formar parte del comité. Confío, dice Telles para finalizar esta carta, confío en que en su momento el Senado de la República tenga a bien aprobar las designaciones de los miembros independientes del Comité Técnico del Fondo en los términos que considere más convenientes para las instituciones de la nación. Afectuosamente, Luis Telles, en esta carta que envía a raíz de nuestros comentarios el día de ayer sobre si hay o no conflicto de interés, precisamente por ser miembro de este consejo de Sempra Energy, tal como lo ha mencionado en su carta. Es miembro del Consejo de Administración de Sempra Energy
esta empresa que tiene su domicilio en San Diego, California, que se dedica a la generación, transmisión y distribución de electricidad y gas, y que al no realizar ninguna de las actividades a las que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución, es decir, SEMPRA no se dedica a la exploración ni a la extracción del petróleo y demás hidrocarburos, por lo tanto, dado que no se cumpliría ese precepto del artículo 27 en lo que realiza SEMPRA Energy, que hace generación, transmisión y distribución, entonces no habría tal conflicto de interés, a juzgar o a decir del propio postulado como miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, Luis Telles. Quedará a consideración del Senado de la República estas valoraciones del caso de Telles y de los demás postulados por el Ejecutivo para ser miembros de este Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo, pues en próximos días para conformar este Comité Técnico de este Fondo Mexicano del Petróleo. Deberán ser los senadores los que analicen el perfil de Telles y de los demás postulados por el presidente Peña Nieto para este propósito. Un fondo que va a determinar, un comité técnico que va a determinar cosas tan relevantes, pues esto, como las decisiones y la política de inversión de lo que se va a hacer con los activos financieros y fiduciarios que provengan precisamente del tema petrolero en nuestro país. Así que pues ahí está la carta fechada el 9 de septiembre de 2014 sobre el caso Telles y este proceso que está en curso, el proceso de determinar quiénes son los personajes que por su experiencia, por su perfil, por su trayectoria, deben ocupar estos cargos, deben ocupar estos espacios de los nuevos órganos del Estado mexicano a raíz de una reforma como la que se aprobó y promulgó en materia energética y petrolera entre el año pasado, en materia constitucional y en materia secundaria, pues hace algunas semanas. Así que estamos siguiendo el tema y ahí está la lectura íntegra de la carta de Luis Telles a esta emisión de Noticias MBS, primera emisión.